Hola chicos, muy buenas tardes con todos. A continuación les voy a explicar la clase del día de hoy. Hoy tienen como tema lo que es la democracia como igualdad. Al hablar de democracia es simplemente como una forma de gobierno en la que se pueden plantear lo que es el poder político que es ejercido por los individuos pertenecientes a lo que es a una misma comunidad política, es decir, a los ciudadanos de una misma nación, ya que ésta se basa en la igualdad de oportunidades, en el respeto, en aplicar los derechos en sí de los ciudadanos, ¿no? De cada persona. Cuando identificamos o podemos denominar lo que es democracia, lo que es un orden político predominantemente en Atenas durante el siglo V, en la cual etimológicamente democracia significa gobierno del pueblo o gobierno popular también, como mantener lo que es un sentido más amplio y original. En base a este término se la puede definir más como una oposición o como la tiranía, a la oligarquía, en un sentido positivo. Además de esto, es como poder mantener lo que es una denominación que varía dependiendo de los partidos políticos dominantes y también de los mismos gobernantes, quienes no obstante a eso mantuvieron como base lo que es la igualdad política y lo que es una igualdad social en sí, entre iguales, como se puede ver más adelante. Dentro de esto se representa lo que son los tres tipos de igualdad. Recuerden que al hablar de democracia no solamente es como son las formas de poder llamar a este sistema de gobierno fundamental o también como igualdad de los ciudadanos. De hecho, en lo que es en la literatura de lo que es la época clásica de Grecia, se frecuencia como ellos usaron como un sinónimo de democracia como vocablos prefijado con el término igualdad llamado is. Al hablar de los tipos de igualdad, estamos hablando de isonomía, de sigoría y de isocratía. Isonomía, isonomía es que todos los ciudadanos se deben a las mismas leyes. Y sigoría es que todos los ciudadanos tienen derecho a la participación en asuntos públicos, como a elegir magistrados, deliberar en el ágora. ¿Sí? Lo que es isocratia es que todos los ciudadanos tienen derecho a ser electos magistrados en sí. Ahora, al hablar en base a estos tipos de igualdad, es como mantener una base en la actualidad, ya que en algunas democracias, como lo es Venezuela, Bolivia y Ecuador, han podido incluir sus constituciones como un mecanismo de participación en las formas de decisiones muy importantes que trascienden en lo que es una representatividad de potenciar lo que es la participación directa de los ciudadanos, constitutiva de lo que es la democracia ateniense. Al hablar de democracia ateniense, estamos hablando en que fue un sistema de gobierno directo que pudo establecerse en la ciudad de Estado de Atenas entre los siglos 4 y 6 antes de Cristo, en la cual se trata de lo que fue la primera democracia conocida en historia. Al hablar de democracia y al hablar de la primera democracia en la historia, estamos hablando de la democracia ateniense. Ahora, como indica el texto, también indica lo que es una fuente primaria basada en Eurípides, lo que son los suplicantes en sí, donde forasteros. Para poder empezar, te equivocas al buscar aquí un tirano. Esta ciudad no la manda un solo hombre, es libre. Indica también, el pueblo es soberano mediante magistraturas anuales alternas y no concede el poder a la riqueza, sino que también el pobre tiene igualdad de derechos. También indica que nada hay más enemigo de un Estado que el tirano, pues para empezar no existen leyes de comunidad y domina solo uno que tiene la ley bajo lo que es su arbitrio y esto no es igualitario. Cuando las leyes están escritas, tanto el pobre como el rico tiene una justicia igualitaria. El débil puede contestar al poderoso con las mismas palabras. Si le insulta, vence el inferior al superior y si tiene a su lado la justicia. ¿Qué puede ser más democrático que esto para una comunidad? Esto es lo que indica Eupides de identificado como los suplicantes en sí. Bien.
continuamos ahora con lo que es una democracia excluyente. Al hablar de democracia excluyente, es que estamos hablando en que es una democracia en la cual excluyen a diversos grupos sociales basados en poblaciones. Indica el texto que aunque no parezca perfecto lo que es en la democracia ateniense, a pesar de esta haber servido a una inspiración para múltiples concepciones políticas en el mundo moderno, pudo estar como mantener una cuenta como moderna, se puede decir, a lo que es la igualdad, que no era extendida por los atenienses, sino que más bien mantenía lo que es un sentido universal, que hoy tiene su momento, como se ha podido ver como un núcleo de la democracia ateniense, que ellos se encontraban en principios como la justicia, como la igualdad. No obstante a eso, los derechos entre ellos, participaron en lo que es en la política, en la cual estaban reservados para los ciudadanos, condiciones exclusivas de los varones libres, hijos de padre y madre ateniense, que generalmente eran propietarios de tierras que estaban incluidos en de igualdad, estaban excluidos de la igualdad los extranjeros, los esclavos, las mujeres y los niños, y por lo tanto las magistraturas elegidas por los ciudadanos. Al hablar de magistraturas, estamos hablando de un conjunto de jueces o magistrados que eran elegidos por los ciudadanos, que solamente eran ejercidos por otros varones propietarios. Ahora, así es cuando cada asamblea de ciudadanos solo escogían a varones propietarios, generalmente eran adinerados, quienes tenían como base en posición como de riqueza reproducida por la esclavitud, en la cual podían dedicarse a lo que es la reflexión filosófica, a poder ejercer lo que es la retórica, a poder ejercer lo que son las funciones públicas, en la cual, por otra parte, es que, aunque Aristóteles incluye lo que es la democracia en su clasificación de las formas de gobierno, como una monarquía, como una aristocracia, como una democracia, en sí mantuvo lo que son respectivas generaciones, como la tiranía, la oligarquía y lo que es la demagogia en sí, en la cual supone lo que es la justicia ante la igualdad. Es por eso que basada en la teoría ética, el discípulo de Platón plantea que existen dos tipos de justicias. Dentro de estos dos tipos de justicia está lo que es la distributiva y lo que es justicia conmutativa. Al hablar de justicia distributiva es como el acceso a los derechos, a las obligaciones, de acuerdo con los méritos. Al hablar de justicia conmutativa estamos hablando simplemente que cada uno recibe lo que equivale a lo que ha dado, pues, ¿no? Eso es lo que indica Platón, en la cual plantea sus tipos de justicia basada en distributiva y conmutativa. Ahora, al hablar también de lo que es el ostracismo, al hablar de ostracismo es como un comportamiento en el que un grupo social excluye a un individuo por sus culturas, por sus costumbres, por su forma de organizar, en la cual en esta ciudad ateniense existía una pena de destierro temporal para los ciudadanos que eran considerados peligrosos o desagradables para la asamblea. En este se procedía como poder establecer una ley, Cristenes en el año 500 de antes de Cristo, en la cual el nombre ostracismo viene del griego ostracismo, ya que es como una decisión del destierro, que era la tomada mediante lo que es una votación que llevaba a cabo en el barrio del gremio alfareo de Atenas, en Ceramicó, en la cual es allí donde los miembros de la asamblea tomaban las piezas de barro desechadas por los alfareros que tenían como una forma de ostra, en la cual en ella escribían los nombres de los futuros desterrados. Una nueva votación podía revertir lo que es la decisión del gobierno. Recuerden que al hablar de el ostracismo, estamos hablando relativamente que es un comportamiento en el que un grupo social excluye a un individuo por sus culturas, por sus formas de organizar, por sus costumbres también.
Es una forma en que estas ciudades atenienses, ellos tenían lo que es una pena de destierro temporal para los ciudadanos que eran considerados peligrosos y desagradables en su momento. Luego tenemos lo que es en que, no obstante a eso, se puede indicar que en base a lo que es esta democracia, también se puede decir que esta democracia ateniense generaba lo que son desigualdades sociales basadas en criterios económicos, étnicos y de género también. Al hablar de estas desigualdades, estamos hablando de exclusión de las mujeres, exclusión de desigualdad de los extranjeros y de lo que es esclavismo. Cuando hablamos de inclusión de las mujeres, estas no tenían derecho a la política, estaban sujetas a la autoridad de padres y esposos y vivían regaladas a las esferas privadas de la vida doméstica. Al hablar de exclusión y desigualdad de los extranjeros, es que los extranjeros no tenían derecho a lo que es a la ciudadanía y tampoco a lo que es a la participación de asuntos públicos. Al hablar de esclavismo, esto era la imposibilidad de la participación de estos esclavos en la vida política, en la cual ellos reproducían dos situaciones necesarias para lo cual estos ciudadanos mantuvieran sus privilegios. Los esclavos siempre serían esclavos, también sus hijos, lo que garantizaba la producción de riqueza para sus amos, quienes a ser adinerados podrían seguir dedicándose a la política en sí. En base a esta democracia se obtiene lo que es una jerarquía. Esta jerarquía está conformada de la siguiente manera. Como primera jerarquía tenemos a los ciudadanos, que estos eran los hijos de padre y madre ateniense, eran propietarios de tierra y el único grupo social con derechos políticos tenían el deber de pelear a la guerra. Continuamos con la jerarquía, siguen mujeres y niños. Las mujeres y los niños no participaban en la guerra ni tenían derechos políticos, en la cual mujeres y niños con derechos eran limitados prácticamente, donde seguían los extranjeros. Al hablar de extranjeros o también metecos, generalmente eran artesanos y comerciantes sin derechos o intervenir en lo que es el gobierno de esa ciudad, pero en caso de guerra tenían lo que es la obligación de luchar para defenderla en sí. Y por último están los esclavos. Al hablar de esclavos, ellos constituían lo que es un grupo más numeroso. Eran los pioneros de guerra e hijos de esclavos, no tenían ningún derecho y trabajaban duramente para los grandes propietarios de lo que son agrícolas y para lo que es el ejército, pues, ¿no? En la cual ellos, en base a esto, tenían la conformación y el desarrollo de una jerarquía, como los ciudadanos, mujeres y niños, extranjeros, y por último estaban los esclavos. Eran los que menos tenían derecho en lo que es esta jerarquía. Eran los últimos en posicionarse, donde era un grupo bien numeroso ya que eran los pioneros en cada guerra que había, los hijos también eran esclavos, no tenían ningún derecho, trabajaban duramente, también ellos trabajaban duramente para los grandes propietarios agrícolas que se ejercían en su momento, ¿no? Mis chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden cualquier inquietud, por favor me indican en plataforma que con gusto les voy a responder. Al hablar de democracia como igualdad, estamos hablando simplemente de una democracia como una forma de gobierno en la que se plantea que el poder político es ejercido por los individuos pertenecientes a una misma comunidad política donde también se basa en la igualdad de oportunidades, en el respeto y en los derechos de cada ciudadano. Democracia etimológicamente significa gobierno del pueblo o gobierno popular, donde simplemente se clasifica en tres tipos de igualdad, como isonomia, isgoria y lo que es isocracia. Al hablar de isonomia, estamos hablando de que todos los ciudadanos se deben a las mismas leyes, y isgoria, todos los ciudadanos tienen derecho a la participación de los asuntos públicos, como elegir magistrados, y lo que es isocracia, que todos los ciudadanos tienen derecho a ser electos magistrados en sí. Aquí hay una gráfica que también
identifica a Pericles 495-429, donde indica que fue un general y político ateniense que impulsó lo que es las reformas democráticas en la ciudad ateniense. Fue discípulo de los filósofos Anaxágoras, Pitágoras y Zenón de Algea también. Bien, luego tenemos lo que es la democracia, en lo que es la actualidad, basada en Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde estos tres países han podido incluir sus constituciones como mecanismo de participación en diversas tomas de decisiones muy importantes que pudieron trascender a lo que es a la representación y a la potencia de participación directa a los ciudadanos en sí, donde constituía lo que es una democracia ateniense. Recuerden que al hablar de democracia ateniense estamos hablando de la primera democracia que fue conocida en la historia en sí, entre los años 4 y 6 antes de Cristo. Una democracia incluyente, estamos hablando de una democracia que incluye a diversos grupos sociales, a diversos pueblos, donde en sí es como poder mantener una democracia basada en hechos, basada en la justicia, basada en la igualdad en sí. Tanto así que la Asamblea de los Ciudadanos se escogían mediante varones propietarios que generalmente eran adivinados en sí. Es por ello que basada en la teoría ética, este discípulo Platón plantea en sí dos tipos de justicia, como justicia distributiva y justicia conmutativa. Al hablar de distributiva, estamos hablando del acceso a los derechos y obligaciones de acuerdo a los méritos. Al hablar de conmutativa, es que cada uno recibe equivalentemente a lo que ha dado también. Es por ello que también se genera en esta democracia, también se generaba desigualdades sociales basadas en criterios tanto económicos, étnicos y de géneros, como la exclusión de las mujeres, exclusión y desigualdad de los extranjeros y esclavismo también. Y también se conformó por una jerarquía, como los ciudadanos, mujeres y niños, extranjeros y los esclavos. Bien, chicos, sus actividades ya las tienen subida a la plataforma para que la puedan realizar. Por favor, lean bien las instrucciones que tiene cada actividad para que tengan una buena nota, pues, ¿no? Cualquier inquietud, ustedes ya saben, avisar en mi plataforma. Recuerden para los estudiantes que suban sus trabajos atrasados, deben de indicar en un comentario que ya subieron sus trabajos para que sean calificados y al momento de subir sus trabajos también deben de identificar el por qué sus trabajos están siendo subidos atrasados, ¿no? Bien, chicos, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.